Bien, pues sean todos ustedes bienvenidos en este programa un poco largo, pero bueno, prometo ahorita que lleguen a sus casas a cenar sin problemas. Bien, vamos a orar y bueno, felicitamos a todos los que se bautizaron y que obedecieron al Señor en este mandato. Y bueno, a sus familias, yo creo que es algo interesante, espero que sea bueno y provechoso para todos, porque a veces quizá estamos acostumbrados a cosas diferentes, pero queremos hacer lo que la Biblia dice, y bueno, el Señor Jesucristo mandó que se bauticen y sean así los discípulos del Señor Jesucristo, entonces, pues bueno, ahí está. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos tener en ella registro de tus palabras, podemos conocer tu voluntad, podemos conocer lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo, y eso a nosotros nos sirve hoy porque podemos saber lo que tú esperas de nosotros y también podemos conocerte con exactitud y también podemos distinguir entre lo que es tu verdad y lo que son cosas que no son tu verdad o son tradiciones, y podemos nosotros entender y conocerte mejor. Gracias por el privilegio de conocerte y gracias por el privilegio de que Jesucristo nos llame a seguirle. Pedimos tu dirección en esta mañana, en su nombre oramos, amén. Ven y sígueme. Son palabras que el Señor Jesucristo pronunció muchas veces y tenemos registro de ello en los evangelios. Son palabras sencillas, pero sin embargo son palabras que tienen mucha profundidad y también tienen muchas implicaciones. Implica mucho el hecho de escuchar de parte del Señor Jesús, ven y sígueme. En las Escrituras, al principio, el Señor Jesucristo llamó a varios y registra de estos que dejaron las cosas que estaban haciendo y se levantaron y siguieron al Señor Jesús. También enseña que hay otros, en el caso de un chico rico, que menciona ahí en el Evangelio de Mateo, que este chico se presentó a Jesús y le dijo, pues yo soy bueno, y Jesús le dice, bueno, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, repártelo a los pobres, ven y síguenme. Y este joven pues se quedó ahí triste porque no hizo lo que quería. Entonces hay gente que cuando escuchó ven y sígueme, siguió. Y hay personas que escucharon ven y sígueme y no lo hicieron. Jesús sigue llamando hoy a cada uno en particular como lo hizo hace 2000 años y sigue diciendo ven y sígueme. A los que están aquí presentes, si no han confiado en Cristo, el Señor dice ven y sígueme. Si está pasando usted por alguna turbulencia en su vida espiritual, el Señor dice ven y sígueme. Y yo creo que de cuando en cuando tenemos nosotros que renovar este compromiso de seguir al Señor Jesús, porque a veces en medio de tantas cosas quizá nos estacionamos o nos desviamos. Ser llamados por Jesús a seguirle significa, con sus límites obvios, que lo que Jesucristo sabe nosotros lo sabríamos, pero no somos todos sabedores. Que lo que Jesucristo hace nosotros lo haríamos, aunque no somos todopoderosos. Que lo que Jesucristo hace, nosotros lo podríamos hacer, que lo que Jesucristo dice lo podríamos decir y lo que Él es, podríamos nosotros serlo. La base del discipulado es imitar a Jesucristo. Y entonces sí podemos nosotros amar a Dios, sí podemos conocerle, servirle, sí podemos compartir con otros su paz, esperanza, consuelo, amor y servicio. Sí podemos ser embajadores de Cristo y sí podemos ser también extranjeros en este mundo. Así que la invitación de Jesús de seguirle es imitarle. Cuando escuchamos esa voz, cuando leemos ven y sígueme, la invitación es imítame, porque a lo mejor podríamos seguir a Jesús, pero no imitarle. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, imítenme. Y esta es la base del discipulado del que tanto hablamos. Entonces quiero compartir con ustedes cómo somos llamados a ser discípulos de Jesús, y el llamado es llamado a imitar a Jesús. Y cuando pensamos en esto de ser llamados a ser discípulos, pues algo que nos puede servir como un marco de referencia, porque el Señor Jesucristo reclutó en su tiempo a los discípulos
pero eso que Él hizo puede servirnos a nosotros hoy de una manera muy particular. Ustedes recordarán que en Lucas capítulo 2, si quieren buscar ahí en sus Biblias, en Lucas capítulo 2, José y María acostumbraban, pues como lo enseña, ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y ahí en Lucas capítulo 2, versículo 40, dice, vamos a leer desde el 39, dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. ¿Aparece usted esto aquí? La ciudad de Nazaret, y el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Dice el versículo 41, iba con sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos acababa la fiesta y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ya imagino el susto, ¿no? De que pues ahí viene el niño de 12 años y pues viene con la familia y de repente pues no viene con nadie, y se regresan y lo encuentran allá en Jerusalén con los doctores de la ley. Y dice, versículo 47, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, y cuando le vieron, hablando de los padres, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario andar? Y yo no imagino qué cara han de haber puesto, ¿no? O sea, te perdiste 3 días, estamos angustiados. Es como cuando uno primero se preocupa y está uno preocupado y pasa de la preocupación al enojo, ¿no? En 3 patadas, ¿no? Primero estás preocupado y ya que lo ves dices: ahorita lo agarro. Y le preguntan, y el Señor Jesucristo, pues bueno, tenía 12 años, muy tranquilo. Esto habla de algo importante, porque en la cultura hebrea, el centro de la educación de la cultura hebrea giraba en torno a la Biblia, al Antiguo Testamento, y el hecho de que Jesucristo pudiera estar hablando con los doctores de la ley, de casi al tú por tú, hablaba del conocimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Y dice ahí en la Escritura cómo crecía y maduraba y cómo la gracia de Dios estaba sobre él. El Señor Jesucristo después, en algunos capítulos, ahí en Marco y en Mateo, narra cómo iba por el camino y fue a la playa y llamó a Juan y llamó a Jacobo, llamó a Pedro, llamó a Andrés a ser sus discípulos y pronunció esas palabras: ven y sígueme. En el caso de Leví, que es el mismo que Mateo, él estaba trabajando ahí cobrando impuestos. El Señor Jesucristo pasó enfrente de él y le dijo: ven y sígueme. Y dice la Escritura que se levantó, dejó lo que estaba haciendo y siguió al Señor Jesús. Este tema es interesante porque dice la Escritura que al Señor Jesucristo se le reconocía como rabí, era un rabí. Ustedes pueden leer las Escrituras, los discípulos de Juan el Bautista le dicen rabí. Nicodemo, ¿se acuerda de Nicodemo? En el capítulo 3 se acerca al Señor Jesús, dice que de noche, y le dice rabí. Y los discípulos propios en su momento varias veces le mencionan rabí. ¿Cómo es que Jesucristo llegó a ser reconocido como un rabí? Insisto, en el sistema de educación hebreo, todo giraba en torno a la Escritura, y los niños desde los 6 años eran expuestos a la Biblia, al Antiguo Testamento, a memorizar las Escrituras, y desde ahí podríamos decir que hacían carrera en el tema de la Escritura y podían llegar a ser, como veíamos ahorita, doctores de la ley, fariseos, escribas o rabís. Rabí era un maestro, y el título de rabí es una persona distinguida, es una persona que por su trayectoria y por todo lo que conoció y aprendió desde los 6 años hasta los 30 o quizá más, era reconocido como alguien digno de ser seguido. Y el Señor Jesucristo
pues él tenía todas las herramientas para hacerlo, por ser Dios, pero en su papel como hombre, bueno, transcurrió por toda esa educación hasta convertirse en un rabino. Cuando escuchamos esas palabras de ven y sígueme, es una especie de amalgama de conceptos, porque tiene que ver que para seguir a alguien tienes que creer en él, tiene que haber fe en él. Pero en la Biblia el creer es un poquito más profundo que como a veces lo usamos nosotros. Nosotros podemos usar la palabra creer sin involucrarnos en este sentido. En la Biblia la palabra creer es confiar. Y entonces cuando hablamos de confiar habla de un involucramiento, ¿no? Yo confío en tal persona, a yo creo quizá nos pone un poquito de límite. Y cuando estas personas escuchaban ven y sígueme, la invitación era creer, era tener fe en Cristo, pero era confiar en Cristo. Confiar en Cristo al punto de depender de Cristo para resolver mi pasado, de depender y confiar en Cristo para mi día a día, y de depender y de confiar en Cristo para mi futuro. Y cuando hay esa relación de confianza con Cristo que va incluido en el ven y sígueme, también entonces se crea el espacio para que el Señor trabaje en nosotros en una transformación. Porque a veces estamos nosotros en la línea, creemos en Cristo, nos asomamos. Ustedes escucharon varios testimonios que decían yo desde chico yo crecí en una familia cristiana, pero hasta que hubo tal circunstancia, entonces yo entendí que, y a veces así pasa, conocemos de la Biblia, conocemos de Cristo, pero no siempre sus palabras tienen un profundo significado, o no siempre compartimos lo que a veces la gente dice, es que el Señor me cambió, es que yo tenía un vacío, y tú dices, interesante, ¿no? Y es por eso que este ven y sígueme tiene esa amalgama de conceptos, y entonces lo que hizo en los discípulos fue eso, y ellos llegaron al punto, es algo interesante, que el Señor Jesucristo encuentra a un Pedro pues un poco viejo, y le llama, encuentra a un Juan que era el más joven, quizá andaba entre los menos de los 20 años, y lo llama, a un Jacobo. Entonces el Señor Jesucristo aparece en la vida de las personas independientemente de sus circunstancias e independientemente de su edad. Ahorita escucharon quizá a la más chica, Yareli, y al señor Jorge, en diferentes circunstancias de la vida, en diferentes situaciones completamente ajenas, el Señor se encuentra con nosotros, nos busca y nos llama. Y algo que llama la atención, no sé si a usted le ha llamado la atención, que cuando leemos los relatos, ven y sígueme, dice, al instante dejaron sus redes y lo siguieron. O de Leví, estaba sentado cobrando impuestos, y dice, y se levantó y dejó las cosas y siguió a Jesús. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo está esto? A mí me suena medio raro. O sea, aquí pasa un señor diciendo, ven y sígueme. ¿Qué hago? ¿Usted lo sigue? ¿Y quién es, verdad? Depende de quién sea. Pero entonces dices tú, bueno, los hipnotizó para que dejaran sus cosas, les ofreció algo que no está ahí escrito, les prometió algo, los engañó. ¿Cómo es que dejaron su estilo de vida? ¿Cómo es que dejaron su modo de vida, su trabajo, y se levantaron y lo siguieron? Y esto tiene para nosotros relevancia hoy, porque si el Señor Jesucristo hoy sigue llamando, claro que no está aquí para llamarnos, pero tenemos la evidencia en la Escritura de que le interesa que le sigamos. Y si esto sigue siendo para nosotros una realidad hoy, entonces ¿cómo lo que pasó con los discípulos en aquel entonces puede tener un significado con nosotros hoy? Y si estos se levantaron y lo siguieron, ¿cómo es que nosotros podemos seguir a Jesús? En la educación hebrea había tres niveles, porque insisto que todo gira en los tiempos del Antiguo Testamento y al principio del era cristiana, gira en torno a la Escritura. Todo es en torno a la Escritura. Aquí los chicos estudian ciencias sociales, ciencias naturales, español, matemáticas, y en el sistema hebreo la preponderancia estaba en la Escritura. Lo más importante para los hebreos era que la gente supiera las Escrituras. Y entonces en la primera etapa, a los 6 años, tenían que memorizarse la Torá. La Torá son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Estos niños de los 6 a los 10 años tenían 4 o 5 años para memorizarse
5 libros memorizados. Si estos chiquitines aprendían, podían pasar al siguiente nivel. Si no aprendían, los mismos maestros les decían: vete con tus padres y aprende el oficio familiar, porque tú no lo haces. Ese era el primer nivel, eran los primeros 5 libros. El segundo nivel, para los que habían estudiado y aprendido, pasaban al segundo nivel y tenían que aprender de los 10 a los 15 años los siguientes 34 libros del Antiguo Testamento de memoria. Nada más. Entonces, desde los libros históricos hasta Malaquías, aprendidos de memoria. Este era un nivel, el primero era un nivel como se llamaba la casa del libro, y después era un nivel como de doctrina. Ya era un asunto un poquito más profundo y al mismo tiempo memorizar el resto del Antiguo Testamento. Esto era de los 11 a los 15 años. Si estos chicos que entraban al segundo nivel tenían madera y podían estudiar, podían aspirar a un tercer nivel. Si en este nivel no lo hacían, los maestros, ¿qué les decían? Vayan a aprender el oficio de sus padres porque ustedes no la hacen en esto. Los que llegaban al tercer nivel, ya era un tercer nivel de interpretación y de aprendizaje. Era cuando estos estudiantes empezaban a interpretar, empezaban a buscarle a la escritura, y podía esto llevar 10 años o más. Y cuando estos que llegaban al tercer nivel iban progresando, la siguiente etapa era buscar un rabí. Ellos tenían que buscar en su población qué maestros habían para acercarse al maestro y decirle: quiero ser su discípulo. Y entonces el rabí, que tenía su propio sistema de interpretación y de entender y de vivir la Biblia, y ese sistema propio de cada rabí se llamaba yugo. Él tenía su sistema. Entonces, cuando venía el candidato, él le cuestionaba, le hacía preguntas sobre la Biblia, diferentes preguntas, pero el rabí lo que tenía en mente era: ¿este candidato podrá llevar mi yugo? ¿Este candidato podrá ser como yo? ¿Este candidato podrá imitarme? Y cuando veía que el candidato le respondía o lo entrevistaba, había 2 opciones. Hijo, sé que amas a Dios, has aprendido mucho, pero vete con tus padres porque conmigo no. Y entonces tenía que buscar otro rabí, o podía escuchar las palabras de decir: ¿sabes qué? Ven y sígueme, deja lo que haces y dedícate a imitarme. Entonces, este era, para los estudiosos, era como el clímax, llegar a tener un rabí, un maestro al cual seguir y ser entonces su discípulo, y quizá con el tiempo convertirse en un rabí. El Señor Jesús a los 30 años era rabí. El Señor Jesucristo pasó por todo ese sistema de enseñanza, y porque ser quien es, llegó a tener el título de rabí y a ser reconocido, porque una cosa es que tú te pongas el título de rabí y otra cosa es que la gente te llame rabí. Aquí lo relevante y donde hay una situación muy interesante para nosotros es que el Señor Jesucristo hizo las cosas al revés. ¿Por qué hizo las cosas al revés? Estos hombres, piense en Andrés, en Pedro, en Mateo, en Juan y Jacobo. ¿A qué maestro seguían? ¿Seguían un maestro? Díganlo con convicción. No. ¿Por qué? Porque estaban de pescadores, porque estaban cobrando impuestos. Si tuvieran un rabí al que seguir, hubieran dejado eso y estarían aprendiendo con él como sus discípulos. Entonces, este conjunto de hombres no tenían un maestro al que seguían, no tenían un maestro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo eran para la escuela? Malitos, 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 malitos. Ustedes recordarán, hay un pasaje en Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando Pedro es llevado ante el concilio por estar predicando el evangelio. La gente dice: estos, hablando de los discípulos, dice: estos son hombres sin letras y del vulgo. ¿Qué significa eso? ¿Qué son hombres sin letras?
Eran ignorantes, no tenían título, no sabían hacer, y aparte eran de la chusma. Pero dicen, la misma gente dijo, pero hablan como su maestro. ¿Se da cuenta cuál era el tema de ser discípulo? El discípulo no era, yo conozco a fulano y sutano y perengano y yo me siento a comer con. No, el tema del discípulo es imito, hasta hablo como mi maestro. Eso a lo mejor en cierto contexto para nosotros suene como chocante. Ay, sí. ¿Y hasta qué tiene que ver eso? El tema era imitar al maestro. Y entonces aquí el Señor Jesucristo hizo las cosas diferentes porque estos hombres no tenían un maestro, estos hombres no lograron estudiar, estos hombres fracasaron en esa área. Y entonces aquí lo interesante es que el rabí sale a buscar al discípulo. En la tradición judía era el discípulo o el candidato a discípulo el que salía en busca de un rabí que lo aceptara, a ver si me acepta. Y aquí el Señor Jesucristo sale, camina por la playa, camina por la plaza, y cuando ve a Juan y Jacobo les dice, cuando camina por la plaza y ve a Leví, y esto es extraordinariamente maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros. ¿Algún leído y escribido? ¿Algún doctor de la ley? Y entonces es el maestro el que dejó su trono y su gloria, el que vino, se encarnó y nos busca. Y no nos busca por méritos que tengamos. ¿Qué mérito tienes? ¿Qué tienes tú que diga el Señor? Es que lo necesito? Porque como ninguno. De ahí ninguno tenemos capacidad. Aquí está hablando capacidad de estudio, pero ninguno tenemos capacidad moral. Ninguno tenemos un atributo como para que Dios diga, lo quiero en mi colección. Y el Señor viene y nos busca y nos dice, ven, sígueme. Es un honor. Por eso cuando están aquellos remendando las redes, están haciendo, cuando pasa el rabí y los llama, fue la oportunidad de sus vidas, de poder hacer algo diferente a lo pescar, a cobrar impuestos. Cuando el Señor Jesucristo pasa, conocido como rabí, porque era un rabí. ¡Wow! Este rabí vino a buscarme, ni siquiera lo pienso, dejo lo que estoy haciendo y me voy con él. Por eso la reacción tan rápida, que a uno le asombra un poquito, que por qué respondieron tan rápido. Jesucristo era conocido, Jesucristo era, y incluso sus vestimentas también hablaban de ese título. Entonces cuando anda por ahí y pasa, es un honor y es un privilegio ser llamados por Él a ser sus discípulos. Y aquí es lo mismo. ¿Quién ha ido con Jesús? Quiero ser tu discípulo. ¿Quién es lo suficientemente bueno que busque a Dios para que diga, es tan piadoso es tan bueno No, el Señor es quien nos busca. Y quizá ahí entendemos, hay un pasaje en Juan 15 que dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los puse para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. ¿Por qué puede permanecer el fruto o las acciones de un discípulo? Porque serían las acciones que imitan a su maestro. Las cosas que tienen valor de aquel que dice seguidor de Cristo, es porque serían las cosas de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dice, yo no vine a hacer mis obras, sino lo que vi hacer al Padre. Yo no vine a decir sino lo que vi hacer al Padre. Y entonces a nosotros nos toca imitarlos. Y esta invitación es imitarle. Los discípulos, había una especie de eslogan, una frase, que decían, que era un privilegio estar cubierto por el polvo de su maestro, porque los caminos eran polvorosos, iban los maestros, y en el camino, así eran las clases, en el camino, junto con el maestro, lado a lado, y utilizaba una ilustración, una higuera, un odre, todo lo que estaba alrededor, veía a las personas, y el Señor Jesucristo enseñaba, así enseñaban ellos. Y entonces, el tema era caminar junto a Él, y llenarse del polvo de su maestro. Era como
como el privilegio. Estoy con mi maestro, en el camino estoy con él. Hay una relación de confianza. Creo en él, confío en él, le sigo hasta ser como él. Y aquí hay una invitación para nosotros, ¿no? Si usted está seguro de que sigue a Cristo, pues reiterar. Y esta es la invitación. Cuando decimos cree en Cristo, a veces es bueno, yo creo en Cristo, Él murió en la cruz, Él pagó por mis pecados, por supuesto es parte. Y en la Biblia siempre dice, cree, sígueme. Si crees, el siguiente paso no es quedarte ahí. Si crees, síguele. Y pegado con esto, el llamado a imitar a Jesús es este, en Mateo capítulo 23, si tiene ahí su Biblia, Mateo 23. Porque ¿sabe qué pasa? Tenemos la tendencia nosotros como personas a crear tradiciones. Y entonces creemos que es más fácil enfocarnos en las tradiciones y crear tradiciones que seguir a Jesús. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro en capítulo 23 de Mateo. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, esa era su audiencia. Había gente y los discípulos estaban ahí presentes. Esto ya es casi al final de su ministerio. Y dice así: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo 23. Y entonces, ¿qué es esto de la cátedra? Está hablando de esta jerarquía de personajes que tenían del ala religiosa, fariseos y escribas. Dice, estos son los intérpretes oficiales de la ley. O sea, si tú quieres saber qué es lo que dice Dios, tienes que ir con estos personajes, los doctores de la ley que hace rato leíamos. Y dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. A ver, ¿no habíamos dicho que la intención de un discípulo es imitar a su maestro? Y entonces aquí el Señor Jesucristo está diciendo, aguas, porque estos lo que dicen es correcto, porque lo están diciendo de aquí, pero aguas, porque lo que hacen no es correcto. Entonces aquí tenemos un dilema. En la vida, en este tema de fe, ¿se vale que exista esa dualidad? ¿Se vale que tú digas, yo creo en esto y vivo de otra manera? ¿Se vale? Con convicción. ¿Por qué le dicen? No, o sea, así como que convencidos, no tanto, ¿eh? O sea, no se puede. Pero el Señor Jesucristo está aterrizando con una realidad que vivimos a veces nosotros. Porque una cosa es la que decimos y otra cosa es la que hacemos. Aguas con eso. Y dice aquí, porque, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sus siervos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y entonces aquí está cómo las personas que conocen la Escritura pueden utilizarla y pueden torcerla, creando una verdad alterna que termina siendo mentira. Y entonces lo que Dios enseña es una cosa y lo que la gente dice es otra. Y nosotros estamos llamados a conocer la palabra de Dios para distinguir eso. Dios no tiene intermediarios. Dios no dice, mira, si quieres relacionarte conmigo, pasa a la oficina y ahí tenemos a alguien que te va a ayudar y te va a relacionar conmigo. No.
La palabra de Dios es la que finalmente nos pone en contacto directo con Dios. Y el Señor Jesucristo está diciendo, aguas, porque estos dicen una cosa y viven otra. Cuidado, cuidado, estos obedezcan lo que dice, pero no hagan lo que dice, porque estos están creando tradiciones. Y las tradiciones son cargas pesadas, difíciles de llevar. No sé si le ha tocado, hay cargas o hay bultos que usted se lo echa al hombro y se lo lleva, o que lo carga y es más fácil, pero está aquí diciendo, está describiendo a un tipo de bulto que no lo puedes cargar porque está muy grande, que no te lo puedes echar en la espalda, que no lo puedes empujar. Es una cosa tremenda. Dice, estos atan, amarran a las personas con cargas pesadas que ellos no llevan. Y parte de la tradición es la que empieza a hacer esta distinción. Y dice que ellos no las llevan. Aquí el tema es, oye, ¿por qué tú no haces esto? Es que yo soy el maestro, yo soy el que sé. A ti te toca llevarlo porque tú eres chato. O sea, por favor, ¿cómo comparas? Tú estás empezando en la fe y yo tengo aquí 80 años. Yo ya sé, yo ya tengo conocimiento, tú no sabes. Tú tienes que hacerlo. Y entonces le dicen, es que Dios dice que hagas, es que Dios dice que subas, es que Dios dice que bajes, es que Dios dice que pongas, es que Dios dice. Y entonces la gente confía en su maestro. Entonces es que el maestro dice que haga esto, entonces yo lo hago. Pero resulta que el maestro está enseñando su tradición y su interpretación y sus ideas que están completamente alejadas. Y entonces dice, estos tienen una tradición, la tradición es selectiva. A ti sí te toca, a mí no. Tú sí lo haces, yo no. Entonces aquí la cosa se pone complicada. Y dice, si usted se dio cuenta ahí en el versículo 5, dice que estos hombres tienen sus filacterias y sus flecos, los ensanchan. Y entonces tú dices, muy interesante, ¿no? Las filacterias y los flecos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene filacterias y flecos, ¿no? ¿Quién no tiene una filacteria? Pues quién sabe qué es eso, ¿no? Hay una imagen, si me ayudan con la imagen, por favor. En el Pentateuco hay una conexión en donde Dios dice, ¿sabes qué? Las palabras que yo te digo, átalas a tu corazón. Dice, estas palabras que yo te enseño hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. ¿Qué significa que la palabra de Dios esté en tu corazón? Mañana, por favor, se amarran la Biblia al corazón, a ver cómo le hacen. ¿Eso significa? No significa. Ahora, es una forma de decirlo, ¿no? Y entonces dice, eran unas especies de camisetas que tenían esquinas, y en las esquinas dice, déjenles unos flecos, ahí se ven los flecos, si alcanzan a ver, déjenle esos flecos, porque esos flecos son recordatorio de la palabra de Dios. Cada vez que veas este fleco, te vas a acordar de la palabra de Dios y vas a obedecerla. La idea es buena, o sea, cuando dice ponen los postes la palabra de Dios, la idea es buena, pero se convirtió en tradición. Ahí hay otra imagen, esa es la filacteria. Era una cajita de cuero, y en la cajita de cuero escribían en unos pergaminos, en unas tiritas, los mandamientos de Dios, los hacían churrito y los metían ahí en la cajita y luego se la ponían aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que estar en tu mente. Ajá, sí, claro, no se hubieran dicho. Sombreros, vamos a vender sombreros de Biblia y usted se lo va a poner, ahí estaba la clave y nosotros andábamos perdidos. Bueno, se los amarraban y luego se ponían otra cajita aquí, porque era el tema del corazón, estar con el corazón, y se la amarraban con unas tiras de cuero hasta llegar a la mano, y la idea era mente, corazón y acciones están gobernadas por la palabra de Dios. Y entonces estos doctores de la ley, estos intérpretes autorizados, tenían esto, pero dice, ensanchan sus flecos, crecen sus flecos y ensanchan esas tiras para ser vistos, para que la gente desde lejos dijera, no, ese sí está pesado, ese ha de ser santo, justo, bueno, piadoso. Yo nunca en la vida voy a poder llegar a ese nivel. Esa era la idea.
La idea era esa. Y entonces a veces para algunos funcionaban como cierto amuleto y un distintivo para que la gente a distancia pudiera verlos. Se desvirtúa y nace la tradición. Dios dio un concepto bueno, que la palabra de Dios esté en tu corazón. Procesa la palabra de Dios para que controle tus emociones y tus sentimientos. Eso es lo que Dios quiere. Pero que te la pongas, que te la pegues, que te la tatúes, o eso no va a cambiar tu cabeza, ni cambiar tu corazón. Y entonces ellos lo hacían, pero su intención era exhibirse, que la gente los viera, amar los primeros lugares en los asientos. A partir de la próxima nadie se va a sentar en el primero. Entonces, amar en la cena, amar que en la plaza, cuando ibas en la plaza la gente se dirige a ti como rabí. No inventes, a mí no me digas Fernando, a mí no me digas Fernando, a mí dime rabí. Y entonces el Señor Jesucristo dice, ¿qué pasa aquí? Ustedes, le dice a los discípulos, ustedes no pretendan que nos llamen rabí, porque un rabí tienen y soy yo. Aquí nadie parte el queso, yo soy el único. Aquí la cabeza es Cristo y abajo dice, entre ustedes, ¿qué dijo? Hermanos. Oye, es que aquí, ¿quién es aquí el? No, pues aquí todos somos. ¿Quién es el mero mero? Hermanos. Dice, aquí no. Como lo dijo también en Mateo 20, entre nosotros no será así, porque el que quiera ser el mayor tiene que ser el que sirve. Y entonces Jesucristo dice, nos llama a seguirle, pero dice el Señor Jesucristo, es imitarme. El Señor Jesucristo mantuvo perfil bajo. Fue a la playa a buscar a los discípulos. No se quedó ahí en una plaza. No, los buscó, los llamó, los amó, caminó con ellos 3 años y medio. Y aunque parecía que no había esperanza, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos después de su resurrección, viene el Espíritu Santo y se para Pedro a predicar. ¡Wow! Transformados, imitando al Señor Jesucristo. Y por estos hombres tenemos la Escritura. Y de ahí Pablo y todos ellos, y Pablo, imitador de Cristo, y dice a las iglesias, imiten a Cristo, sean imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó. Dice, el punto es imitar a Cristo. Todo este tema de lo que estamos hablando es imitar a Cristo. Dice en Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y en Mateo 10, 24 y 25 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Somos llamados por Cristo, somos privilegiados. Cristo viene, interrumpe la historia, se baja y después de muchos años a estos llama, pero a nosotros también. Y dice, sígueme. Y entonces tú estás acá y a lo mejor puede ser apabullante el tema, pero se ha bajado y ha venido a buscarme porque él quizá tiene confianza en mí, como la tuvo en Pedro, como la tuvo en Juan y en Jacobo y en Andrés, y les dijo, sígueme. Y deberíamos entonces sentirnos privilegiados y honrados que el creador del universo me diga, sígueme, y que diga y agregue, quiero que seas como yo. Señor, no sé nada, soy malo para todo, no puedo hacer muchas cosas, yo me encargo. Lo único que quiso en estos fue la disponibilidad de decir, va, te sigo. Y dejaron las cosas. Tú no tienes que dejar tu trabajo, ni tienes que dejar tu casa. A lo mejor a algunos sería fácil, pero no es la idea. Porque la idea es que Cristo, seas imitador de Cristo en tu casa, imitador de Cristo en tu trabajo, imitador de Cristo a los 70, a los 15, a los 80, imitador de Cristo en el momento que estás viviendo, en las circunstancias que estás viviendo, sean favorables o sean tormentosas. Ahí en esas circunstancias dice Cristo, aquí quiero que me sigas y aquí quiero que seas como yo.
Y ahí es donde empieza la vida cristiana. Ese es el discipulado. No es un curso. Dice, ¿cuántos cursos podemos terminar y no ser seguidores de Cristo o no imitar a Cristo? Y entonces tú y yo tenemos el privilegio hermoso de ser llamados por Cristo y de imitar a Cristo. Y lo que necesita la sociedad en la que vivimos es Cristos a escala, que puedan conocer a Dios a través de nosotros, y que por el amor, por la paz, por la paciencia, y mira, no eres perfecto y no va a tardar un rato para ser perfecto, pero Él dijo que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el fin. Pero que no se te olvide, ni a ti ni a mí, que la misión es seguir a Jesús y que la misión es ser como Él. La tranquilidad, la plenitud y la satisfacción nuestra está en que tenemos un rumbo, tenemos un propósito en la vida, tenemos un derrotero. Yo sé qué tengo que hacer en esta vida, sé por qué estoy aquí, porque Él quiere que lo imite. Y para imitarlo me dijo, pégate, sígueme, aprende, conóceme para que hables como yo, pienses como yo, vivas como yo, actúes como yo, tengan las mismas actitudes que yo tengo. Es lo que yo quiero. Y somos invitados a eso, todos nosotros somos invitados. Espero que todos nos dispongamos a seguir al Señor con todo nuestro corazón y que entendamos que la Biblia se vive desde adentro, no desde afuera, y a imitar al Señor Jesucristo en toda circunstancia. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, de que hayas enviado a Jesucristo. Gracias porque Él vino a buscarnos. Nosotros no te buscábamos, realmente no. Solo en circunstancias difíciles, pero no todo el tiempo. Y quizá no genuinamente. Pero tú veniste a buscarnos, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y nos encontraste. Y nos llamas incluso por nuestro nombre. Y nos llamas en medio de nuestras circunstancias, adversas o buenas. Y nos dices, ven, sígueme. Y es un honor y es un privilegio ser llamados por ti. Y cuando entendemos que el llamado es a imitarte, es aún más grande el privilegio. Como yo, con todos mis defectos y todos mis problemas, ¿cómo crees tú que yo puedo imitarte? Pero tú sí crees que yo puedo imitarte. Y te doy gracias por ser paciente conmigo, por ser amoroso, tierno y pues confiar en que yo puedo imitarte. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu Santo Espíritu, porque ellos son los elementos que tú usas para que yo pueda ser un imitador tuyo. Ayúdanos a mantener esto en la mente, que somos llamados a seguirte para ser imitadores de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.